Gracias, pastor. Muy buenas tardes. Qué alegría verles en la casa del Señor. No sé si está trabajando el micrófono. Si aún no tenemos el placer de conocerlos, mi nombre es Sergio Alfaro. Soy un fiel servidor de Campo Blanco, de esta hermosa iglesia. Estoy casado felizmente con mi esposa Digna. Tenemos 5 hijos, 4 hembras y un varón. Y antes de seguir, me gustaría tomarme unos segunditos. Primero, darle las gracias al Señor porque permite que yo esté aquí hoy día parado frente a ustedes. Sin Él no podría estar acá. Segundo, darle las gracias al pastor por motivarme, no solo a mí, pero a toda la iglesia, creo yo, para que sigamos preparándolos, estudiando la palabra, para ponerlo al servicio de la comunidad, que es el objetivo. No sé si el pastor se acuerde, pero hace muchos años, él fue el primero que me dio un discípulo que cambió mi vida, un discipulado, perdón. Él viajaba en ese tiempo, él no era pastor. Él viajaba desde acá hasta Woodbridge y éramos 2 personas. Y para mí es un gozo de que él me dé la oportunidad de empezar a gatear, empezar a caminar, porque este es un proceso. Así es que mi pastor, mi mentor, gracias, Pastor Jefferson, por poner la confianza en mí, y no solo en mí, pero en todos mis hermanos. Es que por la gracia de Dios hoy día tengo la dicha de exponer la palabra en Santiago 1, versículo 12 al 15. Santiago 1, versículo 12 al 15. Y el título de hoy día lo titulé El premio a la perseverancia. Y el tema que vamos a estar hablando y desarrollando es la tentación. Pero en lo que buscamos la cita bíblica, me gustaría dar un contexto. ¿Por qué vamos a estar hablando hoy día de este tema que es la tentación? Como algunos de ustedes es posible que sepan o saben, ¿verdad? La carta de Santiago fue escrita por su medio hermano, ¿verdad? Que era el medio hermano de Jesús. Pero al principio, él no creía en el ministerio de Jesús. Fue hasta después de la resurrección de Jesús que Santiago se convirtió en un pilar, o sea, en un líder fundamental de la iglesia de Israel, de Jerusalén, perdón. Tanto así que personajes como Pablo se emocionaban al saber que se iban a reunir con Santiago. Y esto es narrado en Hechos 21, ¿verdad? En Hechos 21 dice, Pablo estaba ansioso de escuchar a Santiago. Estamos hablando de Pablo, quien todos sabemos, o la mayoría saben, que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Una persona con una sabiduría que tremenda, ¿verdad? Pero ahí podemos ver en el libro de Hechos la admiración de Pablo hacia Santiago. Y esto hace sentido porque tal vez Pablo empieza sus cartas diciendo yo, esclavo del Señor. Santiago escribió la carta en el 45 al 48, mientras que Pablo escribió su primera carta en el año 50. Santiago tenía la autoridad de hablar de temas que la gente normalmente no quiere escuchar. Porque nadie quiere escuchar de la tentación, de la lengua, del pecado, ¿verdad? Pero Santiago tenía su autoridad para hablar de estos temas. La carta de Santiago fue escrita exclusivamente para los creyentes. Fue escrita y dirigida para las 12 tribus que estaban esparcidas por todo el mundo. Y es posible que más de algunos se pregunte aquí, ¿de qué 12 tribus está hablando el hermano Sergio? Las 12 tribus surgen de los 12 hijos de Jacob, que tuvo con sus 4 mujeres o concubinas. Lea tuvo 6, Raquel 2, Bila tuvo 2 y Silpa 2, ¿verdad? Pero cuando el reino se dividió tras el reinado de Salomón, 10 tribus, o sea, 10 hermanos, formaron el reino del norte, que es llamado Israel. Mientras que Benjamín y Judá se combinaron para formar el reino del sur, que se conoce como Judá, ¿verdad? Es por ese motivo que la carta de Santiago se menciona el término de las 12 tribus.
Santiago, preocupado por todos ellos, decide mandar un mensaje, porque Santiago sabía que los creyentes dispersos enfrentarían problemas en dos frentes, especialmente en las dificultades externas. Cuando hablamos de dificultades externas, estamos hablando de pruebas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de pruebas, hablamos de pobreza extrema, enfermedades incurables, muertes de familiares, diferentes culturas, etc. Y la segunda sería los conflictos internos. O sea, Santiago dice, ustedes van a sufrir dos tipos de problemas, los externos y los internos. Cuando sufrimos los problemas internos, estamos hablando de favoritismo, el mal uso de la lengua, murmuraciones. Y aquí aplica la tentación, que es lo que vamos a hablar hoy día. Y si reunimos estas tres cosas, lo interno, si lo ponemos en una sola palabra, es el pecado. La razón, el pecado. Santiago tenía conocimiento de todos estos problemas que la iglesia sufría. Es la razón por qué Santiago decide enfrentar y hablar de todos estos temas que han afectado a la iglesia por muchos años. Conocer la carta de Santiago es muy importante y esencial para todo cristiano hoy día. A pesar que esta carta fue escrita más de 1981 años atrás, en el año 45, es como que si estuviera siendo escrita en el 2026, porque seguimos enfrentando los mismos problemas que existían casi 2000 años atrás. Y es por eso que el tema de hoy día, como les mencioné, es la tentación. Así que se ponen de pie, vamos a leer Santiago 1, del 12 al 15. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal, jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se dejan crecer, da luz a la muerte. Señor Jesús, gracias Señor porque me permites este momento, Señor, este día, compartir la palabra, Señor. Que seas tú, Señor, que sea el Espíritu Santo tomando control de este cuerpo, de esta boca, de esta mente, Señor. Sabes que sin ti no lo puedo hacer, Señor. Que todo lo que salga de mí, Señor, que sea porque tú quieres que salga, Señor. Y todo lo que viene de mí, deséchalo, Señor. Que no salga de mi boca, porque lo que yo no quiero es confundir a mi hermano, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este pasaje lo decidí dividirlo en tres partes. La primera parte que vamos a estar desarrollando y explicando es la bendición por resistir la tentación, que va a cubrir el versículo 12. La segunda parte que vamos a estar hablando es la raíz de la tentación. Y básicamente en este vamos a estar el versículo 13. Y la tercera parte sería el proceso interno de la tentación, que vamos a cubrir el capítulo 14 al 15. Empezamos con la primera que dice la bendición por resistir la tentación, versículo 12. Nosotros usamos la Nueva Traducción Viviente como iglesia, pero es bueno que usemos y veamos otro tipo de Biblia. En esta ocasión, este versículo me gustó más en la Reina Valera, ¿verdad? Y voy a leerlo en la Reina Valera, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Qué lindo versículo, pero a la misma vez es desafiante. En la parte 1 de este versículo, lo vemos que dice, bienaventurado el varón que soporta las tentaciones. Pero se han dado cuenta que si nosotros lo leemos así, no pasa nada. Pero si nosotros venimos y vemos bienaventurado, soporta, esas dos palabras tienen mucho que decir y que
por qué está diciendo esto. Si ustedes notan, Santiago dice el varón. Él no dice los varones. Es un grupo selectivo. Pregunta, ¿quiénes son bienaventurados? ¿Qué significa bienaventurados? Bienaventurado significa profundamente feliz, dichoso, bendecido. Una persona afortunada por Dios. En el diccionario bíblico no se refiere a una emoción pasajera, sino a un estado de plenitud de vida, bendición espiritual y gozo del alma, especialmente asociado con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Como pueden ver, no estamos hablando de una felicidad pasajera, es algo más allá, algo más profundo, algo eterno. Pero Santiago dice, para ser partícipe de esta felicidad, hay que cumplir con unos requisitos. Que no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y en el versículo los menciona cuáles son los requisitos. 1, soportar las tentaciones. 2, resistir las pruebas. La palabra soportar significa mantenerse firme bajo presión y no rendirse cuando lleguen los problemas. Por eso hay que, cuando leamos el versículo, no solo leamos, hay que ver qué es lo que la palabra nos está diciendo. En la Biblia, la tentación es una incitación o prueba que busca desviar a una persona de la voluntad de Dios, incitándolo a pecar. Eso es la tentación. Mientras que una prueba es un proceso o dificultad diseñada para evaluar y purificar, ¿verdad? La tentación con la prueba. Esto normalmente, si nosotros combinamos estos dos problemas, normalmente significa que vamos a permanecer bajo presión siempre, sin rendirnos. Siempre vamos a estar bajo presión, pero no los tenemos que rendir. Santiago afirma que sufriremos pruebas muy duras. Cuando hablamos de pruebas, hablamos de, como les mencioné, enfermedades incurables, pérdida, pobreza extrema, podrían ser las tres más que se los vengan a la mente, pérdida de familiares, ¿verdad? Un minuto de confesión, ¿verdad? A los 4 años perdí a mi padre. Mi madre lo era todo, padre y madre. Luego perdí a mi todo, a mi madre. En muchas ocasiones me hice la pregunta que el pastor Jefferson siempre hace. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? En ese momento me sentía, mi vida no tenía sentido, no tenía propósito. Muchas veces me sentí solo, abandonado, sin amor, desprotegido. Sin embargo, esa prueba más difícil de mi vida fue la clave para que yo recuperara mi relación con el Señor. Perdí a mis padres carnales, pero recuperé a mi Padre Celestial. Y por la gracia de Dios, hoy día no estoy solo. Lo tengo a Él primeramente y después los tengo a todos ustedes, a los hermanos en Cristo. Los cristianos siempre vamos a estar bajo presión por pruebas difíciles, porque son las pruebas que nos van a formar nuestro carácter cristiano. Hoy día vivimos con una presión constante del mundo, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Siempre vamos a ser tentados por lo que nos ofrece el mundo. Las redes sociales que los llevan a vivir una vida vana, de fantasía. Los creyentes siempre estamos siendo atacados con murmuraciones, falsos testimonios, calumnias. ¿Saben qué es lo peor? Que a veces esos ataques vienen de nuestros propios familiares, amigos y aún peor, de nuestros hermanos en Cristo. Recuerden que la tarea de Satanás es hacerlos caer en tentación,
Apocalipsis 2:10 dice, no tengas miedo de lo que está a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrente a la muerte, te daré la corona de vida. En el versículo 12 dice, si nosotros rechazamos la tentación, vamos a ser bendecidos por Dios. Dios bendice cuando somos fieles. Dios bendice a aquel cristiano que soporta la tentación. Dios bendice cuando no cedemos a la tentación. Y es por ese motivo que Santiago dice, algunos tendremos el privilegio de experimentar ese gozo eterno, siempre y cuando cumplan con los requisitos. ¿Será que tú y yo vamos a ser uno de esos privilegiados? Te pregunto esto para que analices lo que el versículo está diciendo, ¿verdad? ¿Será que nosotros estamos cumpliendo con esos requisitos? La segunda parte del versículo 12 dice, porque cuando hayas resistido a la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Pasar la prueba demuestra que nuestra fe es sincera, verdadera, como el oro que pasa por el fuego. Santiago dice, si resistes a las dificultades adversas, seremos premiados, recibiremos la corona de vida. Y en 2 de Timoteo 4:8 dice, ahora me espera el premio a la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que lo esperan con anhelo su venida. Aquí no está hablando de recibir una corona, de la corona que reciben los reyes o las reinas de belleza. Esas coronitas que nosotros siempre ya tenemos en la imagen, cómo se miran. No estamos hablando de esa corona, sino un premio máximo a los vencedores en la perseverancia, un premio a los que cumplan los requisitos, un premio a los que lleguen a la meta, una corona anhelada por el vencedor. En este caso sería los cristianos que perseveren, una promesa eterna. En el versículo, en 1 Corintios 9:25 dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Pablo hace este contraste de que esa corona se marchitaba, pero la corona que nos dará nuestro Señor durará para siempre. O sea, la corona de vida, o sea, la vida eterna. Recuerden que en estos tiempos habían Juegos Olímpicos que premiaban al atleta ganador con una corona hecha de hojas, que representaba la victoria, el símbolo de aprobación, de honor. Pero con los días, esa corona se marchitaba. Santiago dice, todos tendremos pruebas y tentaciones, pero si pasamos el examen tendremos un premio al final. Una corona que no se va a marchitar por la eternidad. Él dice, no será fácil cuando las tentaciones lleguen, pero tenemos que estar preparados para poder depender solamente de Dios y poder resistir a las tentaciones. Pregunta a ti o a los que los están viendo por las redes sociales. ¿Cuál es tu régimen de preparación? En esta ocasión, ¿cuál es tu plan como cristiano para fortalecer tu vida espiritual? 1. ¿Oras frecuentemente? ¿Oras para darle gracias a Dios porque pudiste respirar cuando te levantaste? ¿Oras porque le diste gracias a Dios porque ves esas maravillosas paisajes que Él creó?
Oras cuando sales de tu casa. Oras cuando consumes alimentos. Oras cuando vas a tomar decisiones importantes. Recuerda que la oración es la vía de comunicación entre tú y Dios. ¿Tienes comunicación con Dios? Porque si no oras es porque no hay esa comunicación. Solo imagínense un matrimonio que no haya comunicación. ¿Qué va a pasar? Segundo, ¿lees la Biblia? ¿Tienes un plan de lectura? ¿Lees la palabra para obtener sabiduría? ¿Es la Biblia tu guía espiritual? ¿Es la palabra de Dios tu GPS de tu vida cotidiana? Recuerda que la escritura es la vía de comunicación entre Dios y tú. Y es verdad, es como Él se comunica contigo. Tercero, ayunas frecuentemente para depender solamente de Dios. Ayunas para incrementar la fe. Ayunas para purificar el cuerpo. Ayunas para acercarte más a Dios. Ayunas para santificar tu mente, tu corazón, tu cuerpo. La cuarta, asistes a los servicios de la iglesia local con frecuencia. En este caso, jueves, domingo. Hay iglesias que tienen servicio lunes, martes, miércoles, jueves. Pero estamos hablando de nuestra iglesia, jueves y domingo. ¿Asistes a las actividades de nuestra iglesia? Y 5, tomas discipulados, talleres, clases que ofrece la iglesia local, o sea, esta iglesia. ¿Te identificas con esta rutina de entrenamiento? O sea, esto que acabo de mencionar, ¿te identifica contigo? ¿Esa es la rutina que es la que hacemos? ¿O te consideras un miembro más de esos grupos llamados cristianos tibios? O sea, que no están ni calientes ni fríos. O sea, estamos tibios, que nos da lo mismo que pasa. O sea, no pasa nada. La disciplina nos ayuda a obedecer, someternos a la voluntad de Dios. Este debe de ser el plan de entrenamiento para todo seguidor de Cristo. Para fortalecer nuestra vida cristiana, vencer las tentaciones y resistir las pruebas. No lo podemos hacer solo. Con nuestros propios méritos, jamás, nunca vamos a poder hacerlo. Primera de Pedro 1, capítulo 6 al 7 dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esta está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba, purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá muchas alabanzas, gloria y honra en el día que Jesús sea revelado a todo el mundo. Terminamos con la primera parte, vamos a empezar la parte 2, que es la raíz de la tentación, ¿verdad? Y el versículo dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal, jamás tienta a nadie. En la primera parte del versículo vemos que dice: cuando seamos tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. No sé si alguno de ustedes ha escuchado que dice que Dios me tienta, es que Dios me está tentando. Déjeme decirle una cosa, que eso no es cierto. La raíz de la tentación en Santiago 1:13 no viene de Dios. La Biblia enseña que la verdadera fuente está en nuestros propios malos deseos. Cada persona es tentada cuando sus propios malos deseos lo atraen
y los seducen. Siempre vamos a ser tentados por nuestros deseos. Siempre vamos a ser tentados por nuestros deseos. Los deseos de la carne. Buscar solo el placer físico inmediato. Los deseos de los ojos. Codiciar o desear todo lo que vemos. Los deseos de la vanagloria, de la vida, el orgullo, la necesidad de presumir. Creo que muchos de nosotros nos identificamos con más de alguna de estas. No creo que sea el único, ¿verdad? Pero creo que más de alguno acá los identificamos con más de alguna de estas. ¿Pero por qué? Porque somos humanos y somos pecadores. Recuerden que la tarea del diablo es hacerlos caer en pecado. Que quede claro que Dios no es la fuente de la tentación. Dios no hace trato con el mal, porque en Él no hay tinieblas. En primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Recuerden que Dios no tiene contacto con el mal, porque por naturaleza Dios es santo. Imagínense si Dios fuera quien tiente a las personas. Entonces Él no sería perfectamente santo. Él no sería inmutable. Él no sería luz en la oscuridad. Dios no cambia porque Él es inmutable. Él es santo. Santiago no está hablando de capacidades morales. Santiago está hablando de naturaleza esencial, de la esencia de Dios. La raíz de la tentación no está en Dios, sino en el corazón humano. En Juan 2:16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. En la segunda parte del versículo dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal, jamás tienta a nadie. Que quede claro, Dios es totalmente puro y santo. Él nunca va a empujar a nadie a pecar o a causar mal en las personas. Eso no viene de Dios. Dios permite las pruebas para fortalecer nuestro carácter. Eso sí lo permite Dios, las pruebas, porque hay un propósito. El propósito de las pruebas es fortalecer la fe, desarrollar el carácter como la paciencia y la perseverancia y producir madurez espiritual. Esas son las pruebas. Hay un propósito por qué nosotros pasamos por pruebas difíciles. A diferencia de la tentación que busca la caída, la prueba busca refinar, purificar. En 1 Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de los que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que las tentaciones sean mayor de lo que pueden soportar. Cuando seas tentado, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. En el tercero, que sería el proceso de la tentación, vamos a ver el capítulo 14 al 15. Santiago 1, el 14 al 15 dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendrado el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte.
Recuerden que la tentación en sí no es pecado, ¿verdad? Es pecado cuando tú cedes a la tentación y caes en la tentación. Es cuando se vuelve pecado, ¿verdad? Y la tentación viene de tres fuentes. O sea, que la tentación viene de tres fuentes para que tengamos claro, ¿verdad? La primera sería de la carne. Segundo, del mundo. Y tercero, de Satanás. Recuerden que Cristo fue tentado, pero Él no cedió a las tentaciones. En Mateo 4, del 1 al 11, narra que Jesús fue tentado en 3 veces por Satanás. Cuando después que fue bautizado, salió al desierto por 40 días, 40 noches, y Satanás lo tentó 3 veces. Cuando él le dice, convertí estas piedras en pan. La segunda le dice, lánzate desde la parte más alta del templo, ¿verdad? Y la tercera es, adora a Satanás a cambio de poder. Y Jesús dijo, no, ¿verdad? Entonces, así como el diablo, o así como Satanás tentó a Jesús, Satanás constantemente nos está queriendo tentar y probar nuestras habilidades, o debilidades, perdón. ¿Qué es lo que Satanás nos quiere probar? Que somos incompetentes, que somos pecadores, que le fallamos a Dios, que somos hipócritas y que somos mentirosos. Eso es lo que busca Satanás, nuestra caída, porque él sabe que al caer en tentación resulta en alejarlos de Dios, que es lo grave de todo esto. Que cuando nosotros caemos en tentación, automáticamente los alejamos del Señor. El proceso de la tentación, 4 pasos. El primero, concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? El deseo desordenado que busca satisfacción afuera de la voluntad de Dios. O sea, que viene siendo el deseo. El deseo es la atracción o la inclinación hacia lo malo, la tentación que seduce el corazón, ¿verdad? Segundo, concepción. ¿Qué es? Ocurre cuando el deseo se alimenta en la mente y se decide aceptar la tentación. La idea se vuelve intención. O sea, cuando pasa la segunda es cuando tú usas tu mente para planear lo que va a pasar. ¿A qué hora yo voy a mandar este mensaje para que me respondan a esta hora, para yo poder seguir con esto, seguir con aquello? Entonces nosotros empezamos a planear el pecado, a planear el plan, cómo vamos a seguir el proceso, ¿verdad? Tercero, acción. Pecado consumado. La intención se convierte en hechos reales, cometiendo el pecado. El deseo lo planeamos y se convirtió en pecado. Y lo cuarto, la muerte, es la consecuencia final y la separación de Dios y la perdición espiritual. O sea, la muerte es lo más grave, que los separa absolutamente de nuestro Señor. Para combatir este ciclo, la Escritura sugiere el dominio propio, la oración y la sumisión a Dios. Recuerden que el pecado empieza con un pensamiento, crece con una excusa y se manifiesta con una acción. Ya para ir terminando, 4 aplicaciones
para ponerlas en práctica. La primera, perseverar con esperanza. En lugar de quejarse ante las pruebas, cuando hablamos de pruebas, puede ser las enfermedades, lo que sea, conflictos. La aplicación es verlas como oportunidad para fortalecer la fe, sabiendo que la recompensa es la corona de vida, prometido por Dios a aquellos que le aman. En Romanos 5, del 3 al 4, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza, segura de la salvación. La segunda sería asumir responsabilidad personal. Que cuando nosotros culpamos al Señor o a alguien más por la tentación, ¿verdad? Alguien me está tentando. Dice, asumir responsabilidad personal. Evitar culpar a Dios o a otras personas o las circunstancias cuando fallamos. La tentación nace de nuestros propios deseos internos. Y la aplicación sería identificar y saber manejar los propios deseos desordenados. O sea, es de identificar y saber los propios deseos desordenados. En Juan 2:16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros, posesiones. Nada de eso proviene de Él, proviene del Padre, sino que viene del mundo. La tercera aplicación sería cortar el pecado a tiempo. Reconocer que el pecado sigue un proceso, un deseo, una acción, muerte. La aplicación sería actuar de inmediato, huir de la tentación. Es muy importante reconocer el mal deseo antes de que éste se convierta en una acción pecaminosa. O sea, si nosotros reconocemos que aquí va a pasar algo, es de correr, ¿verdad? Antes que sea demasiado tarde. Y miren lo que dice Mateo 5, el del 29 al 30. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtatela y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y la cuarta aplicación, la más importante, ¿verdad? Y esta va dirigida hacia los amigos que los acompañan por primera vez. Y para los amigos que están asistiendo a nuestra iglesia, pero de que no han dado ese paso de fe. Las escrituras nos enseñan que hay dos grupos de personas. Los que mueren sin reconocer el Evangelio y las personas que mueren reconociendo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias. Se refiere al mensaje de salvación, amor y perdón de Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Te explico 5 puntos importantes que tú tienes que saber. Primero, el amor de Dios. Dios te ama y quiere darte paz y vida plena. El cielo es un regalo que no podemos ganar por nosotros mismos. Segundo, el pecado del hombre.
Todos hemos fallado y pecado. El pecado nos separó de Dios. Ninguna persona puede salvarse a sí misma por sus propios esfuerzos o por sus propias fuerzas. Y la 3, la obra de Cristo. Jesucristo pagó por nuestros pecados al morir en la cruz y resucitó al tercer día para abrir el camino hacia Dios. La 4, la decisión personal. Arrepiéntate de tus pecados y acepta a Jesús como tu único Señor y Salvador mediante un acto de fe. Punto número 5. La vida eterna. Las personas que mueren reconociendo el Evangelio y cumplen con los requisitos que Santiago menciona en el capítulo 1 al 12, soportar las tentaciones, resistir las pruebas, recibirás el premio anhelado por todo cristiano, la corona de vida. Querido amigo, amiga, en este momento Dios te invita a que te arrepientas de tu pecado, reconozcas a Jesús como tu único Señor y Salvador de tu vida. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención.